Iniciamos este programa, esta serie de programas, de personajes, de la historia, de pues grandes pensadores, pero también grandes hombres y mujeres que de alguna forma han dejado algo a este mundo. Y hoy iniciamos con Napoleón Bonaparte y estamos en casa de Neto Koppel. Hoy no lo visitamos ni lo vamos a entrevistar como gran empresario y desarrollador y de la gran importancia que tiene aquí en Los Cabos, sino como un admirador y un conocedor a fondo de la vida de Napoleón Bonaparte. Gracias por recibirnos, Neto. Un gusto, Armando, bienvenidos. Napoleón Bonaparte nace un 15 de agosto de 1799 en Ajaccio, Córcega, isla perteneciente a Francia, y muere un 5 de mayo de 1821 en la isla Santa Elena, posesión británica al oeste de la costa africana, a los 51 años de edad. ¿Por qué Napoleón antes que nada? ¿Qué es lo que te atrajo de Napoleón? Lo que me atrajo de Napoleón fue que leyendo en selecciones del Reader's Digest, venía la batalla de Waterloo y que me entero de los pormenores de la batalla y de cómo Michel Ney, el mariscal que llevó la batalla, había dado 4 cargas de caballería y al final de la batalla estaban hechos jirones, la espada rota en la mitad, la cara negra de la pólvora, y todavía quería echar otra carga en ella oscuro. Le mataron 4 caballos abajo de él en las cargas. Dije yo, ¿cómo puedes ver tanta valentía en alguien? Me cautivó para una y otra enfrentar los cañones y los muertos a su lado, echó jirones su traje y hasta el final peleó. Además de las 33,000 cartas que se le atribuyen haber escrito, existen cientos de libros que se han publicado sobre el Gran Corso. Se encuentran desde Vida y Memorias de Napoleón, ambos textos escritos por su contemporáneo Stendhal, quien incluso estuvo a su servicio. La extensa y recomendable biografía de Andrew Roberts, Napoleón, Máximas y Pensamientos de Honorato de Balzac, Napoleón y Josefina, Cartas de Amor y en la Guerra de Ángeles Caso, El Arte de la Guerra, Vincent Cronin y otros de autores como David Chandler, Emil Ludwig y Alan Shom, entre muchísimos más. Hay muchos escritores que hablaron de él, pero hay muchos otros autores que se refieren a personajes que rodearon, estuvieron muy cercanos a Napoleón, como fue su jefe de policía, que era Fouché. El duque de Otranto, Joseph Fouché, el genio tenebroso, transfuga profesional, o sea, traidor profesional de lo peor. Sin embargo, brillantemente inteligente, sobrevivió a Luis XVI, sobrevivió al terror. Bueno, de hecho, Fouché hizo caer a Robespierre, cuando el Gran Terror. Fouché se enteró que él estaba en la lista de los que iban a guillotinar al día siguiente. Entonces se movió toda la noche y fue a hablar con todos y cada uno de los miembros de los clubes de políticos, girondinos, jacobinos y todo tipo de clubes, para decirles que él había visto las listas y que su nombre estaba en la lista, tu nombre está en la lista, tu nombre está en la lista. A todos, y al otro día, al unísono se le tiraron a la garganta a Robespierre, lo detuvieron, le dieron un balazo en la quijada, se la quebraron de un balazo, lo amarraron y lo metieron a la cárcel. Y al otro día lo guillotinaron, o esa misma tarde, sin la menor piedad ni nada. Gracias a Fouché, no durmió en toda la noche. Intrigó y les dijo a todos que su nombre estaba en la lista. Y híjole, pudo más el miedo. Napoleón decía que nomás el hombre reacciona por dos motivos únicos: por miedo o por beneficio personal, o por los dos. Entonces, ese era Fouché. Tenía un dossier de cada persona que era who en Francia. Lo tenía todo. No se le escapaba nada. Sabía las escapadas de Napoleón, de amoríos y todo. Entonces, después de la batalla de Waterloo, Napoleón se va a descansar a la Malmaison, que es donde vivía Hortensia de Beauharnais, su hijastra, hija de Josefina, y que él la consideraba como hija. Entonces Hortensia estaba casada con Luis, su hermano, y tenían a Napoleoncito III, que iba a ser emperador después. Queda 2 o 3 días descansando y va al Senado, Napoleón, ya vestido de civil, a dar su última defensa de la situación y a que se le escuche. Y empieza, y dice Fouché, y ese demonio de hombre ya nos estaba convenciendo con un plan perfecto. Cómo iba a recuperar el poder y cómo Francia iba a recuperar de todas sus pérdidas. Hasta que alguien tuvo la lucidez mental de pararlo. ¿Qué tal la mente de Napoleón? Él mismo lo decía,
El ser humano se supedita al intelecto más alto, solito, no tienen que decírtelo. Se tiene registro de que Napoleón combatió alrededor de 65 o más batallas, de las cuales solo perdió 6 o 7. Entre las más memorables se encuentran las de Austerlitz, Marengo, Jena, Leipzig y Borodino, la de las pirámides y la toma del Cairo en Egipto. También fue protagonista de grandes momentos como cuando se hizo nombrar cónsul por 10 años en 1799 y luego vitalicio. En 1804 promulgó el Código Napoleónico y se autocoronó emperador en la Catedral de Notre Dame el 2 de diciembre de ese mismo año. En 1807 firmó los tratados o la paz de Tilsit con el zar Alejandro I de Rusia. Todo el mundo se fija en la última batalla, pero fíjate en todas las 65 que peleó. Es un milagro que haya hecho lo que hizo. Pregúntate cómo es que hizo tanto con tan poco. Decían sus ministros, cuando era cónsul, que Napoleón había hecho en 3 años lo que los reyes en 100. En 100. Era un prodigio. No nomás para la guerra, para todo. Por su gran interés en la historia y la cultura, Napoleón fue considerado como un autodidacta con una extraordinaria afición por la lectura, desde Plutarco, incluyendo a los grandes clásicos. Viajaba con una biblioteca, tenía un bibliotecario particular. En aquel tiempo la gente que leía mucho tenía su propio bibliotecario y armaba 2 carretas llenas de libros en cada campaña. Fue un autodidacta completo. Él se educó solo, aunque estuvo en la École Militaire de París y en la de Brienne. Entonces, él estudió nada más para ser soldado. No sé qué tipo de cultura le dieron ahí, pero él aprendió todo de su propia iniciativa. Rentaba libros, no tenía dinero. Hacía una comida al día, estaba flacucho. Se le murió el papá cuando él tenía como 14 años. Tuvo que agarrar al hermanito de Luis y agarrarlo acá. Con una comida al día los dos. O sea, privaciones serias, ¿no? Sin duda, Napoleón fue un destacado estratega militar con una mente brillante. Planeaba cada batalla hasta en los mínimos detalles, demostrando un claro y total conocimiento de sus ejércitos, sus oficiales y hasta de algunos de sus soldados. Por ejemplo, se sentaba a las 5 de la tarde en la tina de baño con el agua lo más caliente que pudiera para descansar. Y le ponían el estado de situación de su ejército, que eran, ¿qué te gusta? 50,000 o 30,000, los que hayan sido, cañones y demás, barcos y todo, que le actualizaban escribanos todos los días con los informes que llegaban de todos los frentes y de todas las otras partes geográficas. Entonces él se sentaba y le ponían una tabla aquí y se ponía a leer el reporte todos los días hasta que terminaba 1:30, 2 horas después de saber dónde estaba cada cañón, cada caballo, cada bala, cada paca de pastura, cada botella de vino, cada jamón, cada libro que llevaba. Y les mandaba unas órdenes que son obras de arte de claridad. No dejaban ninguna duda de nada. Una de las grandes cualidades que tenía Napoleón era su rapidez de reacción. Él reaccionaba y de inmediato. La campaña de Italia no hubiera sido posible si no hubieran muerto muchos soldados, caían exhaustos, muertos, porque los obligaban a hacer marchas muy forzadas, pero llegaban antes que los demás, que el enemigo los sorprendían siempre y lo derrotaban. Es una cualidad extraordinaria. Dicen, la rapidez es una esfinge en los enigmas. Te responde, te da resultados, te dice la respuesta, la rapidez. ¡Fum, fum, 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 fum! No te esperes a que pase. No. La campaña de Rusia fue sin duda el principio del fin. Con más de 450,000 elementos, regresa solo con 45,000 debido a las inclemencias del tiempo y las condiciones de sobrevivencia para su gigantesco ejército. Hay muchas facetas de Napoleón, pero sin duda una de las más llamativas es su campaña a Rusia. E incluso León Tolstoy hizo la gran famosa novela. Sí, La Guerra de la Paz. Claro, estupenda. Unos dicen que eran 450,000 soldados de multinacionales y que 150,000 caballos. Los historiadores se ponen de acuerdo en que entre todas las fuerzas que llevaban Napoleón eran 450,000. Pero recuerda que llevaba mucha gente que no peleaba, llevaban señoras, llevaban cocineros, llevaban ballets, llevaban servicio, iban con un entourage tremendo, ¿no?
Yo creo que peleaban 300, 250, los demás eran nada más apoyo. Pero de todas maneras, tú ten una cantidad de gente de ese tamaño, imagínate higiénicamente y todo eso, ¿no? Entonces... En esa época era Alejandro el Zar. Alejandro el Zar, sí, Alejandro. Napoleón fue ingenuo ahí, creyendo en que el zar le iba a dar su amistad, pero el zar lo único que quería era derrotarlo y destruirlo, y entonces lo engañó. Le dio por el lado, tuvieron la famosa reunión de Tilsit en el medio del río, en el que ni el lado de uno ni del otro, en una balsa se hicieron una fiesta, una reunión, y ahí Alejandro y Napoleón creyó ahí, murió engañado de que Alejandro era su amigo. Una de sus obsesiones más conocidas era ahogar comercialmente a Inglaterra, su acérrimo enemigo. Buscó en Rusia, Alemania y España encontrar aliados para lograr su cometido. La invasión de Rusia era inevitable para como era Napoleón, porque él trataba de imponer el bloqueo continental, que fue una idea equivocada desde un principio, tratar de ahorcar a Inglaterra comercialmente, acabando con su comercio con los países europeos, porque España dejaba entrar productos y porque Rusia entraba a dejar productos. Les declara la guerra y los invade a los dos, y no pudo, al final con el clima lo destruyó. Ahora, de esos 450,000, todavía quedaban como unos 250,000 en el cruce del Beresina de regreso. El Beresina no estaba congelado, traía hielos grandes, pero corría. Entonces se echaron al agua los ingenieros a hacer un puente con el agua hasta el pecho. ¿Cuánto crees que aguantaba un ingeniero en el agua hasta el pecho? 15 minutos, y luego se moría y todo otro, hasta que pusieron 2 puentes, uno para la artillería y otro para la gente, y empezaron a pasar. En eso llegan los rusos y el puente de la artillería cede, o el otro puente cede, y empiezan a brotarse unos a otros y empiezan a morirse ahogados y atropellados, y en el agua fue una espantosa matanza. ¿Qué pasa después? O sea, ¿es el principio del fin de Napoleón después de Rusia? Sí, claro. No, en Rusia se vio muy débil, perdió muchísima gente. Creo que regresaron 27,000 franceses. Pero antes de terminar Rusia, déjame decirte un detalle del mariscal Ney en Rusia. El mismo que dirigió Waterloo. Bravo entre los bravos, Ney, muy valiente. Era su apodo. El duque de la Moscova y de no sé qué tantas cosas, era el príncipe de la Moscova. En la retirada por Smolensk, ya con el frío espantoso al finales de octubre, Napoleón le encarga a Ney que defienda la retaguardia. Y nada más quedan 2,500 hombres que pueden agarrar rifle y mover cañones. Todos los demás van muertos de frío, arrastrando las armas, o ni siquiera armas llevan ya. Se mueren por noche 30,000 caballos de frío. Imagínate nada más. Entonces, Ney, enfundado en un trapo como orejeras y con un rifle en la mano él y un abrigo, echando bala a tiro limpio, defiende durante 2 semanas con 2,500 franceses un ataque de 75,000 cosacos a caballo. Rokossovsky, un escritor ruso, dice: ni Francia ni el mundo deben olvidar jamás tamaño heroísmo. Una de las anécdotas más conocidas es que el gran compositor Ludwig van Beethoven le dedica su tercera sinfonía, conocida como la Heroica. Pero al enterarse de que se había autocoronado emperador, decide retirar su dedicatoria. Es que en la campaña de Italia, Beethoven, que es mayor que él, poco mayor que él, no le queda más que admirar las hazañas que hace en Italia durante la campaña en que lo mandan de general en jefe de los ejércitos franceses en Italia, que era donde se peleaba. Italia no existía. Italia estaba en manos de Austria, de Prusia y también de Francia. Beethoven queda tan admirado con los resultados de la campaña y con lo brillante de Napoleón, que le dedica la Heroica, porque Napoleón en Italia fue héroe. No te digo, pues, pasando el puente de Arcola con la bandera en la mano, con todos los muertos así enfrente de él, y siguen disparando los austriacos, y él con la bandera no para, y se avientan adelante de los otros. Dan su vida por el jefe. ¿Qué pasa ahí? Porque se entera de que se autonombra emperador. Sí, se decepciona. Mira, es que también Beethoven fue un gran compositor, pero era humano al fin. Se decepciona, esperaba algo de Napoleón que Napoleón no le podía dar, y se decepciona y le dice que le va a quitar la Heroica. ¿Cuándo se la va a quitar? Es de Napoleón hasta los últimos tiempos. Pues el héroe es él. ¿Cómo le vas a quitar a la Heroica al héroe? Oye, bueno,
¿Qué pasa después de ese 1804, cuando ya es emperador? Es su ambición, porque se vuelve un hombre ambicioso, se va a España, ¿no? En 1808, por ahí. No invadió por gusto ni por querer tener las tierras. Invade para tratar de enforzar, si valga la pena el barbarismo, enforzar su ley de no comerciar con Inglaterra, el bloqueo continental. Y no lo estaban cumpliendo España ni Rusia, por eso se fue a España y a Rusia. Y en los dos le fue del cocol. Y los británicos eran los dueños del mundo también, y no querían que tener a un señor como Napoleón. A mí me hubiera dado pavor. Dicen que una vez, después de Napoleón, reinstauraron a los reyes. Luis XVIII, hermano de Luis XVI, fue rey. Entonces dicen que Ney le dijo, porque Ney lo contratan para trabajar para Luis XVIII. Entonces le dice, yo le voy a traer a Napoleón en una jaula. Mentiras, porque después se volvió del lado de Napoleón también y por eso lo fusilaron, porque traicionó a Luis XVIII. Entonces dicen que cuando le dijo que le iba a traer a Napoleón en una jaula, dicen que dijo Luis XVIII, ¿y qué haría yo con ave de tal naturaleza? ¿Qué quieres que haga con él? Imagínate. En 1808 invade España poniendo su mira en Portugal. Ahí obliga a Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando VII, imponiendo como rey a su hermano José Bonaparte, que en ese entonces era el rey de Nápoles, durando en esta posición apenas un año. Fue un desangrado de soldados franceses y no llegó para nada, no sirvió para nada, porque ya era la séptima coalición. O sea, no te preguntes por qué perdió Waterloo, pregúntate cómo derrotó a 6 coaliciones anteriores del mundo contra él. Inglaterra, España, Bélgica, Prusia, Rusia, Austria. No hubo quien. Ahora, ¿genio para la guerra? Sí. El anticristo no es cierto. Esos son inventos de la gente que nunca ha leído nada de él. Yo no apruebo lo que haya hecho o no haya hecho. Oye, simplemente era un humano que era prodigioso y logró cosas que nadie más ha logrado ni va a lograr. Punto. Pregúntate cómo logró tanto con tan poco. Emperador de Francia, rey de Italia, dueño de Europa. Las guerras las heredó todas él. Francia las provocó con la Revolución Francesa. Napoleón no provocó ninguna guerra. A él le tocó finalmente tener que defender lo que habían ganado. Y ya que había ganado, dijo, pues no lo quiero soltar. Oye, a los 46 pierde Waterloo, muere a los 52, 51. En la etapa final ya de Napoleón, después de las últimas batallas después de la campaña de España. Digamos, campaña de Francia. Toulouse, la campaña de Francia, que fue en 1814. Y lo exilian a la isla de a Elba, sí. Estuve en Portoferraio, en sus 2 casas, Il Mulini, muy linda casa, chiquita, pero bonita, llena de libros. Ahí tiene Le Moniteur, el periódico de París. Ahí lo tienen encuadernado toda la época en que estuvo ahí viviendo, ahí se lo mandaban. Y regresa. Y regresa, sí. Después de haber desplegado una energía inagotable en Elba, en donde pavimenta calles, arregla cosas y genera industrias que produzcan dinero, apícola, pesquera. No podía estar en paz. Regresa 100 días. Y en 100 días llega a Waterloo, que el 17 de junio de 1815 pierde, gracias a que llega Blücher, el general prusiano o alemán, que había sido derrotado por Napoleón mismo en la batalla de Ligny 3 días antes. A los 70 años, admirable el ruco, le cae el caballo encima, se recupera, acelera el paso, oye los cañones de Waterloo y corre a los cañones y llega a tiempo para derrotar a Napoleón. Dicen que Arthur Wellesley, el duque de Wellington, desesperado gritaba al atardecer porque estaba siendo vapuleado por los franceses. Dicen que gritaba, "Give me Blücher or give me the night." Y pues llega Blücher. Pum, pues no pudieron. Y ahora se lo llevan definitivamente a la isla de Santa Elena. Sí, de Santa Elena. En el Belorofón se lo llevan de las costas francesas a Inglaterra. Ahí lo van a ver en canoas todos los ingleses a metichar, a conocer a Napoleón. ¿Cuánto dura en Santa Elena? Dura 6 años, de los 46 a los 52. A los 46 ya había terminado su carrera. Escribe sus memorias a las Cases, el Memorial de Santa Elena, en el que se justifica genuinamente, ¿verdad? Pues es su vida, él tiene derecho a decirlo. Lo único que se arrepiente es de la muerte del duque de Enghien. Pero en aquel tiempo, políticamente hablando, era inevitable matarlo. Era hermano, aspiraba a ser rey. Tenía sangre para aspirar al trono. Entonces, el tener al duque de Enghien ahí metido en Francia o tan cerquita,
Era un compromiso porque siempre hubo levantiscos que querían que volvieran los reyes. Y en cuanto se fue Napoleón, llegó Luis XVIII. Y otra vez llegó Napoleón III. Fíjate las ironías del destino. Napoleón tuvo un hijo con María Luisa, el aguilucho, Laglión, que murió a los 21 años en Chobrum. Era primo hermano de las princesas, ¿no? Tuvo un hijo con la Waleska, el conde Waleski. Entonces, ese muchacho pues crece, se casa, y la esposa de él le pone el cuerno con Napoleón III, su primo. ¡Ay, qué belleza! Este documento es un decreto firmado por Napoleón Bonaparte, que está hecho en italiano y en francés, de fecha 1805, 6 meses después de haber sido nombrado emperador. Este es otro documento firmado por él, pero ya aquí se firma Bonaparte. Al principio se firmaba con la E al final, como era originalmente. Después ya fue Bonaparte, sin la U y sin la E final. Esta es una carta privada. Este es un libro de la época de Napoleón, 1807. Ya era emperador. Sobre el decreto de Napoleón, emperador de los franceses, sobre los judíos. Les dio libertad de credo, de religión. Napoleón es muy querido por la comunidad judía mundial. Y aquí hay imágenes de él. Mira, aquí está, en Egipto. La campaña de Egipto, que si bien no fue exitosa, encierra grandes momentos que repercutieron en la historia cultural de la humanidad, ya que gracias a su interés por la sabiduría nació la egiptología. A ver si estoy bien. Bouchard descubre la piedra de la Rosetta. Exactamente. Y luego los ingleses se la roban. Jean-François Champollion, que descubre cómo. Exactamente. Si no mal recuerdo, esa piedra de la Rosetta tenía los jeroglíficos demótico sí. Y griego. Entonces, por el griego y el demótico y los jeroglíficos pudieron descifrar ya los cartuchos y todo. Y es la primera vez desde que en los tiempos de los Ptolomeos se murió el último que sabía jeroglíficos y se acabó. Fíjate qué maravilla. Napoleón inventó la egiptología. Llevó a Vivant de Non, que era el gran dibujante, artista, y que copió todas las obras de allá junto con su equipo, y que le dio inicio a la egiptología, como se conoce ahora. Ese moche que tiene la esfinge se lo hicieron los mamelucos. Es probable, porque los mamelucos estaban ocupando Egipto en aquel entonces, 1796. Entonces, atacan los mamelucos y Napoleón dice, los sabios y las mulas en el medio. Y ya se meten a los cuadros las mulas y los sabios, porque eran los lugares más seguros. En el desierto no había nada. Entonces atacan los mamelucos y le ponen una derrota espantosa a los mamelucos, que se tiraban a las bayonetas a morderles de desesperación. Los hicieron pedazos, al grado de que cuando termina la malograda expedición a Egipto al final, por haber perdido la flota en Abukir, si no hubiera pasado eso, desobedeciendo órdenes de Napoleón Villeneuve, tuvo los barcos en Abukir en lugar de ponerlos en otra rada que ya le habían indicado. Entonces, al no poderse salir, tuvo que venirse él solo. Tan duro les dio que se vinieron con él a Europa a pelear. Aquí está la batalla de las pirámides. Mira, aquí están atacando los mamelucos y ahí están los cuadros de franceses disparándoles, ¿eh? ¿Te fijan? Pero te comentaba, la batalla de Abukir de tierra, en Jaffa, les dio peste bubónica a los franceses. Entonces tuvieron un lazareto donde aislaron a los que tenían peste, y Napoleón fue a ayudarlos, a cargarlos, a moverlos de un lugar a otro para levantarle el ánimo a los soldados. Mira, San Juan de Acre. ¿Cuándo iba a poder tomar Napoleón esto sin cañones? Para pasar, caes en el pozo ese, ¿y cómo le haces para salir? ¿Escaleras? Fíjate, se les acabaron las balas y Napoleón le pagaba a cada soldado que le trajera una bala. Entonces los soldados se iban en calzones o encuerados a hacerles así señas obscenas a los de la muralla para que les dispararan un cañonazo, correr por la bala, agarrarla con un trapo y cobrar. Y regresa con 4,000 hombres, había ido con 6,000, 7,000. Le matan casi la mitad y los rezagados van muriendo acuchillados atrás en la arena por los vecinos y los árabes. Y llegan medio muertos de regreso al Cairo y le dicen que acaban de desembarcar 12,000 turcos en Abukir y nomás tiene 3,600 soldados listos para el combate. Y le manda un recado a Desaix, que era otro general brillante, y le dice, vente porque aquí están estos 12,000 turcos, te espero aquí. Pues no lo esperó. Llega Desaix
Y ya había derrotado a los turcos hasta el último turco. Los que no los mató se ahogaron porque se escaparon por el mar y se ahogaron todos. Dicen que llegó de Sex después de Tole, se baja del caballo y ve la victoria absoluta y rotunda y ve el desastre turco y se le cuelga de la pierna y le dice: Señor, qué lástima que el mundo no pueda ser testigo de tu grandeza. Sin duda, el legado de Napoleón Bonaparte trasciende aún hasta nuestros días. Admiro su gran talento, su genio, porque es un superdotado. Eso no es mérito de él, eso se le fue otorgado, pero lo tenía. O sea, era un prodigio. Yo lo resumo a él como un hombre con un equilibrio superior, una gran inteligencia, genial, sin duda genial, prodigiosa, una memoria prodigiosa, un carácter a toda prueba y un valor a toda prueba. Entonces, se autoeducó, se sacrificó, trabajó muchísimo, estudió muchísimo, tuvo talento para las cosas a las que se dedicó y Dios lo bendijo con un cerebro privilegiado y ahí están los resultados. En solo 46 años lo derrotan en Waterloo, ya había terminado su carrera, pero en realidad la historia de Napoleón nunca terminó, porque se han escrito libros sobre él por cientos de miles. Es la única época que se llama como él, la época napoleónica. No hay ninguna otra época que se diga que se llama la época alejandrina o la época cesarea. No, es la única. ¿Por qué? Porque yo no creo que vaya a haber en mucho tiempo, en miles de años, alguien que se le parezca, porque pues se dio. No fue él, se lo dieron y lo aprovechó. Pues Neto, muchas gracias de verdad por recibirnos aquí en tu casa y sobre todo esta tan amena plática, muy ilustrativa, muy edificante y sobre todo muy interesante. Estoy seguro que a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharlos y vernos les va a encantar o la van a recordar con especial interés. La vida resumida, por supuesto, pero muy interesante y muy edificante, como digo, del gran Napoleón Bonaparte. Gracias, Neto.